El Instituto Tecnológico de Jiménez es mucho más que aulas. Es mucho más que un sitio donde desarrollar tu carrera. Es pasión, compromiso. Es la intensidad de forjar jóvenes en la dirección. El Instituto Tecnológico de Jiménez es mucho más que aulas. www.cdjimenez.tecnm.mx. Jiménez, Chihuahua, antes conocida como la Puerta de Oro del Estado Grande y actualmente la capital de la nuez. Jiménez es más que meteoritos y desierto, legendarias haciendas y manantiales curativos, históricos edificios y sede de épicas batallas modernas. Jiménez fue fundado el 4 de enero de 1753. Se dice que fue en la Plaza de Armas donde Pancho Villa mató a todo un grupo que se había reunido en Camargo mientras él convalecía en la cueva del Coscomate y de ahí huyó a Parral para reagruparse. Un par de cuadras adelante está el mercado Abraham González y existe la versión de que fue diseñado por el mismo autor de la Torre Eiffel de París, Francia. A espaldas del mercado está una escuela donde fue preso Miguel Hidalgo y Costilla, y de ahí parte la calzada Juárez, que en 1882 formaba un túnel arbolado por los Nogales, y en su recorrido destaca la casona donde ocurrió una de las leyendas atribuidas a Pancho Villa, cuando se dice mató a los dueños de la propiedad. Eduardo, digo, ¿tú sabes si ya empiezo? No, no te voy a presentar, Magali, cuando nos indiquen Ya. si ya podemos iniciar. Listo. Listo. Bueno, pues buenas tardes, estimado auditorio. Para mí es un honor en esta ya recta final de la M24, una amiga, colega, gran apasionada por la investigación en matemática educativa, Magali Méndez.
colaboradora conjunta en varios proyectos, coincidimos. Y al ver que yo soy el que te voy a presentar, pues me da mucho gusto, Magali, para mí, de conocerte todo lo que has trabajado y pues brindarte ese espacio para que tú nos platiques a la comunidad qué es lo que estás haciendo y ahora qué estás investigando, ¿no? Me voy a permitir, Vittorio, leer la semblanza de la doctora María Esther Magali Méndez Guevara, que desarrolló sus estudios de doctorado en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAD y la maestría en ciencias también en esta misma institución. Su licenciatura en matemáticas tuvieron lugar en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Realiza investigación para identificar elementos que promuevan el desarrollo del conocimiento matemático desde la modelación en escenarios escolares y de divulgación, temática de esta charla de hoy. Indaga en el campo del desarrollo profesional del profesor de matemáticas desde la teoría socioepistemológica y colabora en investigaciones que promuevan el desarrollo del razonamiento covariacional. La doctora Méndez coordina actualmente la maestría de innovación de la práctica docente de matemáticas en el programa inscrito al PNPC de CONACYT y es parte del cuerpo académico consolidado de nombre Desarrollo Profesional del Docente de Matemáticas e Innovación Educativa. Es miembro de las redes IMATES, es miembro de CLAME, evaluadora de revistas como RELIME, Educación Matemática, Investigación e Innovación en Matemática Educativa y Actas Latinoamericanas. Estas serían algunas cosas que ha hecho la doctora Magali Méndez. Y pues bienvenida y adelante, doctora. Es usted, tuyo, el micrófono. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Bueno, ante todo, pues buenas tardes, colegas y amigos. Algunos de ustedes me conocen desde hace mucho tiempo, otros tal vez no han escuchado de mí y no han escuchado qué hago. Entonces, básicamente esta charla me gustaría desarrollarla de una forma lo más amena que sea posible, en tanto que les quiero contar qué he hecho en mis estudios de investigación y qué actualmente estoy haciendo. Entonces, en esa dirección he preparado algunos apoyos que me permitan contarles qué he hecho y hacia dónde estoy dirigiendo mi mirada actualmente. Entonces, bueno, pues les voy a compartir ahora la presentación que he preparado. Como bien lo ha mencionado Eduardo, yo soy profesora investigadora de la Facultad de Matemáticas, en el Nodo Acapulco específicamente, y coordino la maestría de innovación de la práctica docente de matemáticas y también el cuerpo académico del cual Eduardo ya les platicó. Entonces, el título de esta charla lo he nombrado Modelación Escolar en escenarios de formación y divulgación. ¿Por qué lo he nombrado así? Porque quiero contarles específicamente cómo estoy tratando de continuar tal vez desde otras direcciones o en otras direcciones con esta idea que he venido desarrollando acerca de la modelación. Entonces, más o menos va por ahí la idea de la charla y les voy a contar cómo la he incluido en un escenario de formación y en un escenario de divulgación en particular. Entonces, bueno, voy a dar inicio a la presentación. Normalmente cuando difundo algunas de las ideas con las que trabajo, me gusta partir de preguntas que nos hagan mover nuestras acepciones sobre algo particular. En este caso es moderación. Pues, por ejemplo, normalmente abro el micrófono o bien coloco ahí un link en donde ustedes van a
coloquen palabras que me permitan tener un mapa y de ahí obtener ideas de lo que es para ustedes modelación. En esta ocasión, a lo mejor voy a dejar las preguntas así, que a lo largo de la presentación, si ustedes hacia el final quieren matizar alguna de las respuestas que en este momento estén ya dándose, pues sería buenísimo que me las compartieran. Entonces, bueno, estas cuestiones son importantes para mí porque me permiten reconocer qué se está construyendo, por qué se está construyendo de esa forma y para qué se está construyendo de esa forma, por ejemplo, una situación de aprendizaje, hablando en específico, basado en modelación. Entonces, esta pregunta es importante por eso. ¿Qué es modelación? Algunos pueden, en los escenarios en los que he hecho esta pregunta, han dicho, bueno, pues es que modelación es la aplicación del conocimiento matemático, ¿no? O modelación es una forma en la cual resuelve o por la cual se puede resolver un problema matemático. O la modelación va a ser un ciclo que va a permitir unir la matemática con la realidad o con el mundo real. Entonces, pensando en que me dan respuestas de este escenario, ¿no? O que obtengo respuestas de este escenario. Respuestas en otros escenarios, por ejemplo, en el escenario de divulgación, bueno, pues algunos lo asocian con la idea de modelo, de modelaje de personas, por ejemplo, en una pasarela, pues es una de las acepciones que se tienen, la idea de prototipos, pues por ahí, ¿no? Bueno, pues en lo particular, la idea de modelación que he acuñado a lo largo de los estudios que he realizado tiene que ver con la construcción del conocimiento matemático. Entonces, si yo pienso en la modelación, pienso sí en un proceso de construcción de conocimiento matemático y pienso que en sí mismo este proceso es una construcción de hecho. Entonces, también otro punto importante es reconocer quién modela. Y bueno, dependiendo de lo que ustedes puedan responderse o de lo que ustedes crean o tengan como posturas acerca de la modelación, pues me van a dar una respuesta hacia quién modela. Pues pueden decir, pues el matemático modela, o el matemático aplicado, o el estadista, o el biólogo, o en lo general pueden dar nombres o nombrar personas, comunidades específicas, ¿no? A mí me gusta pensar que sí, en efecto, modelan comunidades específicas, pero modelan personas como tú y como yo, ¿no? Entonces, la gente también genera modelación y modelo. ¿Qué se modela? Bueno, pues ahí podríamos también dar respuestas en torno a que van a estar muy tildadas de acuerdo a las dos preguntas primeras que les hice. ¿Cómo se modela? Pues pueden decir, bueno, pues se modela siguiendo un proceso, se modela reconociendo qué matemática es necesaria para resolver el problema que tengo enfrente, o reconociendo las variables, o reconociendo elementos importantes en el proceso de modelación, en donde lo importante podría ser reconocer qué matemática voy a aplicar. O bien podríamos decir que se modela a través de construir argumentos, construir herramientas que me permitan describir una situación específica y esta situación, de acuerdo al tipo de situación que sea, si es variacional, me va a hablar de los comportamientos, por ejemplo, de la situación que estoy estudiando. Y el para qué se modela también es una pregunta importante, porque de ahí va a ser, sin duda alguna, van a resultar con un matiz o con otro, el tipo de situaciones de modelación que yo pueda generar. Entonces, se modela pues para que un estudiante pueda usar la matemática, para que el estudiante pueda ver la aplicación del conocimiento matemático, para que el estudiante pueda construir conocimiento matemático, podemos dar distintas razones por las cuales es importante la modelación. Entonces, ya les decía yo que desde mi punto de vista la modelación es un proceso de construcción en sí mismo, modelan a las personas, por supuesto, modelan las personas y
Esos modelos, esos procesos ese proceso de construcción está caracterizado de acuerdo a la comunidad de la persona que modela. ¿Cómo se modela? Pues podríamos estar en común acuerdo de que si bien es un proceso, este proceso está sustentado en prácticas y que se acompaña también de otros procesos como la argumentación. ¿Y para qué se modela? Yo podría decir que se modela en una situación específica para poder comprender la situación, para poder comunicar la situación, para poder predecir la situación, para poder intervenir en ella. Entonces, ante esta concepción, puedo de forma general decir que si tengo esta mirada acerca de la modelación, yo puedo llevar la modelación a distintos escenarios. Un escenario escolar, un escenario escolar a nivel superior, un escenario escolar a nivel básico, un escenario de divulgación. Creo que sin importar la acepción que tengamos de divulgación, de modelación, coincidimos en que la modelación no es una línea o no es un programa de estudios que esté acabado o que esté finiquitado o que ya se ha terminado de estudiar todo lo que se requiere estudiar acerca de la modelación, sino que al contrario, es un escenario o es una línea que está en pleno auge y que tiene distintas acepciones en el mundo, distintas acepciones, algunas son más dominantes que otras, algunas pues se visualizan mucho más, sí es cierto, pero en lo general creo que coincidimos en reconocer que este proceso, esta idea de modelación, esto que llamamos modelación, es una parte esencial para la construcción de conocimientos o de procesos de matemáticos y para su difusión, para su aplicación y de alguna forma también para la aceptación del conocimiento matemático. ¿Qué diferencia las distintas posturas de la modelación? Pues ya les decía yo que es importante lo que yo conciba sobre modelación y eso en matemática educativa me lo va tal vez a tildar o a enmarcar un marco teórico, por decirlo de alguna forma, una filosofía de cómo ver que se construye o sucede el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y, por supuesto, también la intención con la cual yo realice esto a lo que llamo modelación. Bueno, como en esta charla tampoco quiero profundizar como tal en la idea de modelación y demás, sino decirles básicamente esto, es con la intención de que ustedes sepan que hay distintas acepciones y que todas esas acepciones tienen intenciones particulares. Entonces, cuando nosotros escuchamos a alguien hablar de modelación, tenemos que reconocer cuáles son los lentes y cuál es la mirada que tiene acerca de la modelación para que haga sentido lo que está haciendo, para que nos haga sentido a nosotros, porque por supuesto que tiene sentido para ella o para él. Entonces, esa parte es importante y esa parte es importante reconocerla porque además, desde mi punto de vista, también creo en la pluralidad del conocimiento y también creo en que estas investigaciones pues tienen sentido y aportan, por supuesto, al área que nos compete, ¿no? Al área de la matemática educativa. Entonces, yo les voy a hablar de una postura bien particular de modelación. Y esta postura particular de modelación tiene raíces socioepistemológicas. Y entonces es importante reconocer o recordar que los estudios socioepistemológicos tratan de dar cuenta, de mostrarnos, de estudiar cómo sucede la construcción del conocimiento matemático y que en ello se pueden reconocer distintas dinámicas de saberes, de usos del conocimiento matemático, distintos procesos por los cuales sucede esta construcción. Y que además, ¿por qué se hacen este tipo de estudios? Por decirlo de alguna forma, porque interesa generar una reorientación hacia el discurso matemático escolar. Y estoy hablando específicamente porque eso es la parte que a mí me interesa, ¿no? Pensar en la modelación para la escuela o la modelación en un escenario de aprendizaje, por decirlo de alguna forma. Y entonces aquí lo importante va a ser en reconocer qué prácticas dieron origen o acompañan a un concepto matemático, de tal manera que pueda generar mecanismos que me permitan intervenir en la matemática escolar. Para
presumiblemente decimos que se produzca una construcción social del conocimiento matemático en la matemática de la escuela. Entonces, ante esta idea, algunos de los estudios socioepistemológicos, no me refiero a que todos los que hagan socioepistemología hacen eso, sino algunos de los estudios socioepistemológicos generamos categorías del conocimiento matemático que nos sirven justo como el mecanismo que nos permite llevar esas epistemologías de usos que se identifican en otros estudios de socioepistemología, por ejemplo, a la matemática de la escuela. Y que esos elementos de la categoría permiten en la matemática escolar la construcción del conocimiento matemático, el desarrollo de usos del conocimiento matemático. Ajá. Entonces, bueno, eso que les platico así rápido fue parte de lo que estudié o de lo que estuve trabajando durante el doctorado en el Departamento de Matemática Educativa con Francisco Cordero, por allá entre 2019 y 2013, que fue cuando hice el doctorado en Cinvestav. Previamente a ello, ya había trabajado una idea de modelación con Jaime Arrieta, que si algunos han escuchado de él, sabrán también que es socioepistemólogo y que también acuña la idea de modelación y la concibe como una práctica social. Entonces, bueno, yo me formé en esta visión y he realizado estos estudios. Entonces, en el doctorado traté de reconocer cuáles eran los elementos principales que están en el lenguaje de las investigaciones socioepistemológicas o que son elementos claves en las investigaciones socioepistemológicas cuando hablan de modelación. Eso es lo que traté de hacer. Y entonces me dio la tarea de buscar como los elementos mínimos y suficientes que podría tener una categoría de modelación para la matemática escolar. Entonces voy a decir rápidamente lo que encontré en aquel momento. Bueno, así en resumen podría decir, bueno, que estudié los trabajos de Jaime Arrieta, estudié los trabajos de Liliana Suárez, de Gisela Montiel, de Gaby Buendía, de Marcela Ferrari, que son estudios socioepistemológicos que tienen matices o hablan acerca de la modelación, por supuesto los estudios de Francisco Cordero, y que entre eso dejaban vislumbrar elementos claves para hablar de la modelación desde esta postura que todos tienen en común. Y entonces, ahí dentro de los elementos, como les digo, mínimos y suficientes, encontré algunos. Y esos elementos permiten expresar a la modelación para la matemática escolar como un proceso que provoca en el estudiante el desarrollo de sus conocimientos matemáticos y que permite enlazar esos usos del conocimiento matemático. Y en ese sentido, esta idea de modelación escolar de la que les estoy hablando va a provocar en la matemática de la escuela un desarrollo de usos del conocimiento matemático que se va a vislumbrar acerca de por qué un estudiante usa una tabla numérica para expresar el cambio, para cuantificar el cambio, para reconocer patrones numéricos. ¿Por qué usa una gráfica para explicar una variación global, para hablar del comportamiento, para hablar de la tendencia? ¿Por qué construye una expresión analítica o algebraica? Que eso va a estar caracterizado por la situación y por las variables que él elija en la situación, que le permita intervenir en la situación, que le permita predecir qué sucedió en datos que no tiene al alcance y que le permita decir hacia dónde tiende, predecir a futuro, ¿no? Entonces, eso es básicamente, digamos, lo que me permitió ese estudio. Y, bueno, pero al final, dentro de ese estudio también reconocí que cuando se habla de modelación
en la socioepistemología esto está cargado por prácticas, por supuesto, porque hablamos en la socioepistemología de epistemologías de prácticas. Pero no solo en la socioepistemología se habla de prácticas cuando se habla de modelación, porque también estudios como el de Leider hablan de la modelación y mencionan que en este proceso de modelación sucede un conjunto particular de hechos que van a permitir a una persona entender una situación concreta y dar significado a los datos. Entonces, en este sentido, aquí se hace referencia al estudio de datos concretos, ¿no? Y que esos datos además pueden ser datos gráficos, datos numéricos, en la situación concreta que se está estudiando. Y además hablan de la elección para, en realidad un conjunto de variables se seleccionan unas variables. Otros estudios como el de English reconocen que la modelación puede ser desarrollada a niveles más básicos, bueno, porque en este estudio se problematizaba, por ejemplo, que era común hablar de modelación en los niveles superiores, pero que también se puede hablar de modelación en la educación básica siempre y cuando podamos reconocer que la modelación se sostiene de prácticas como clasificar, argumentar, cuantificar. Es decir, otros estudios que no tienen mucho que ver con esta postura socioepistemológica también reconocen que en el proceso de modelación hay prácticas y hay elementos claves que suceden en este proceso de modelación. Entonces, con todo eso que estuvimos viendo, entre otras cosas, lo que ahora les comento, es que en el 2013 generé estos elementos mínimos y suficientes, a los que llamo elementos de la categoría de modelación, que permiten generar diseños de situaciones de aprendizaje que van a provocar en el escenario escolar una construcción del conocimiento matemático por parte del estudiante. Y que parten, en principio, de una situación concreta, de una experiencia, de un experimento, de algo que pueden visualizar, palpar, hacer. Pero que no es solo hacerlo, sino que es analizar qué está sucediendo en esa situación. Estoy hablando de una situación de crecimiento de bacterias tal vez, o si estoy hablando de una situación del enfriamiento de algo, si estoy hablando del movimiento, si estoy hablando de cómo se mueve un objeto por ejemplo, en la rueda de la fortuna, cómo va moviéndose una canasta en eso. Voy a estudiar esa situación concreta y entonces ahí voy a obtener información. Y primero necesito tener esa información para reconocer en ella qué variables intervienen, por qué está cambiando algo, si me doy cuenta de que algo cambia, qué provoca ese cambio, y empezar a generar herramientas para estudiar o interpretar las variaciones y poder comunicar esa variación. Aquí ahí suceden los primeros usos que tienen que ver con los usos de las gráficas, los usos de las tablas de datos, y para poder interpretar la variación, para poder relacionar las variables que intervienen en la situación concreta. Y ahí otro momento importante va a ser, una vez que identifico estas variaciones o que puedo vislumbrar las variaciones, ver si la puedo ajustar o si, a un comportamiento que ya conozca, o ver si puedo decir a qué tiende esa variación. Todos esos elementos, fíjense que no estoy hablando de la situación extraescolar y del lenguaje matemático, sino de los elementos tal vez que me permitan poder, si bien podríamos visualizar que pasan de un lenguaje, de una situación concreta a un lenguaje matemático, lo que yo veo como mínimo es que el estudiante o en el proceso de modelación se tiene que vivenciar situaciones concretas en donde se tenga que estudiar variaciones locales, globales, en donde van a emerger sí los modelos y en donde esos modelos se van a ir desarrollando en términos de querer ajustar, de querer describir comportamientos tendenciales
Y ahí todo eso es movido por prácticas. Además, se reconoce que en este proceso de modelación, o en esta idea de modelación, se desarrollan, se evolucionan los conocimientos que pueda tener. Y no, digamos, no, nosotros en el estudio socioepistemológico, por supuesto que no somos los únicos en decirlo. También, por ejemplo, Trigueros reporta o reconoce que en el proceso de modelación pues se favorecen conocimientos matemáticos y además se vincula con otros dominios científicos. Por otra parte, colegas Solar y colegas identifican que en este proceso se suceden transformaciones para mejorar la interpretación, para mejorar los modelos, podríamos decir nosotros, se desarrollan usos de la gráfica, de las tablas, de las expresiones, de tal manera que me permitan poder describir mejor, poder interpretar mejor, poder intervenir en una situación concreta. Es decir, esto que se construye en la modelación no es para nada estático, no es para nada un ciclo, que también lo dicen los investigadores de otras áreas o de otras perspectivas, lineal, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, desde el estudio socioepistemológico reconocemos que podemos generar una epistemología de usos para una modelación que sea profesa para la matemática escolar. Y estos son los elementos, los del engranes que les muestro, que creí en el 2013 eran mínimos y suficientes para hablar de la modelación desde esta postura. Pero entonces, ante las situaciones de modelación escolar, de las que interesa hablar o de las que he estado trabajando, ¿qué es lo que se puede visualizar? Pues se puede visualizar que el estudiante analiza variaciones numéricas en intervalos específicos, en tablas, en gráficas, y que esto permite pues un uso del conocimiento matemático y su desarrollo en tanto se da cuenta y en tanto se avanza en la misma situación que se está trabajando. Ahí es importante que los estudiantes vivencien un experimento concreto, una situación concreta, porque entonces significan, hablarlo de forma general, significan las variables, significan las condiciones iniciales, significan la misma variación, el cambio, ¿no? Y entonces ahí es importante pues reconocer que en este proceso de modelación se estudian o se identifican aspectos generales de la variación, tanto global en gráficas, por ejemplo, o local en la misma gráfica a través de intervalos específicos o en tablas de datos. Es decir, la modelación de la que yo les estoy hablando se destaca pues no solo como un proceso que me pueda permitir representar algo, sino más bien como aquello que me permite soportar el razonamiento sobre eso que estoy analizando, sobre esa situación que estoy vivenciando. Y se generan momentos de argumentación y se generan herramientas matemáticas en ese sentido. Y que este proceso de modelación está movilizado, está sostenido, como bien se decía también en otras investigaciones, por prácticas. Y que son esas prácticas las que van a provocar el estudio de la variación del cambio, por ejemplo. Bueno, entonces, ok, ya se hizo ese tipo de reflexión, tengo claro ese tipo de elementos. Tengo claro que esta categoría de modelación permite la construcción del conocimiento matemático en la escuela, con estudiantes de los distintos niveles educativos. Y a lo mejor ahí es importante reconocer cómo es que estas situaciones de modelación tienen o están estructuradas, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto lo hemos reflexionado con mis estudiantes de posgrado, por ejemplo, para reconocer
en esas situaciones de modelación de las cuales hablamos bien en general, momentos específicos en los que suceden los desarrollos del uso del conocimiento matemático. Y por ejemplo, en lo que se ha construido con Karen Zúñiga y Alicia Rojas, hemos estado identificando momentos de esta situación de aprendizaje basada en modelación escolar. Entonces, por ejemplo, en una situación de aprendizaje que está basada en esta idea de modelación, se viven, sí la experimentación, sí se puede evocar una experiencia que permita examinar o analizar, observar, imaginar la cualidad del suceso que estoy observando, que estoy haciendo o que estoy vivenciando. Entonces, ese momento de una situación de modelación escolar, eso es lo que debe de permitir a un estudiante. Vivenciarlo para poder examinar, para poder reconocer una cualidad, una propiedad específica de la situación que está estudiando. Y en ese momento el estudiante podría, decimos puede o hace, puede identificar y organizar aquello que produce la situación. Y entre esos, aquello que produce la situación, pues están las variables, están cómo intervienen las condiciones iniciales de la situación que estoy estudiando, si es un experimento, si es una situación evocada, qué situaciones, qué variables son constantes o tienen una variación constante, cuáles son sus parámetros, qué cambiaría si la situación tuviera tal vez otra variación en términos de lo que se esté trabajando, ¿no? Y este momento es primordial, por ejemplo, en estas situaciones de modelación, porque si se logra identificar esas variables, esas condiciones, se pueden empezar a describir de forma global la variación. Si crece, si decrece, pero también se pueden identificar qué variables convienen analizar para poder medir, para poder relacionar o para poder comunicar o interpretar lo que están observando. Entonces, en este primer momento se identifican y se eligen las variables que permitan describir lo que está sucediendo, la variación que está sucediendo. Entonces se toma es un momento de toma de decisiones. De las variables que se elijan en ese momento, de lo que se decide estudiar y de cómo se decide estudiar, van a emerger los usos del conocimiento matemático. Otros dos momentos de esta categoría, de estas situaciones de modelación escolar, tienen que ver con que en un segundo momento, digamos, preguntas que están enfocadas en este segundo momento, ya están más enfocadas hacia el estudio de la variación, porque ahí lo que importa es reconocer cómo y cuánto varían las variables que elegí, cómo varían conjuntamente, y eso se puede empezar a estudiar a través de tablas de datos, a través de gráficas, se empiezan a construir tal vez las primeras expresiones algebraicas que permitan mostrar o englobar la variación. Y hablar de una variación local o de una variación global según el tipo de herramientas que se construyen. Entonces, estos son los momentos que se pueden vislumbrar de forma genérica en una situación de modelación y que finalmente, en un momento, digamos, momento 3, digamos, una situación de variación, va a estar más enfocado hacia comparar el tipo de variación que está teniendo la situación en concreto, en cuantificar también el cambio, por supuesto, de ajustar esa variación que se está observando, se está visualizando en la construcción para postular tendencias. Todo eso se genera como en un ambiente colectivo, porque no es que nada más lo piense un estudiante, sino que sí, lo están pensando en conjunto
y se están compartiendo procedimientos, se están compartiendo ideas y se tiene que consensar qué herramientas en el estudio de esa situación concreta le permite entender mejor la situación, comunicar mejor la situación, describirla o predecirla, ¿no? Y de tal manera que además sea lógica internamente, que pueda describir la situación concreta. Bueno, entonces estos momentos que se vive en una situación de aprendizaje basada en la modelación escolar, los hemos identificado en nuestros diseños cuando pensamos en generar diseños de modelación para el estudiante de bachillerato, para el estudiante de nivel medio superior, que queremos que resignifique el uso del conocimiento en término concreto para la función lineal, para la función cuadrática, para la función exponencial, para algo en concreto, para que construya saberes acerca de esas ideas matemáticas. Bueno, pero ¿qué sucede si esta estructura del diseño de situación que funciona, que nos ha funcionado para generar los diseños que provocan redes de usos del conocimiento matemático, que permiten generar o construir de forma socialmente el conocimiento de nuestros estudiantes? ¿Qué sucede cuando esta situación de modelación, esta situación de aprendizaje de modelación, no va directamente al estudiante de secundaria, al estudiante de bachillerato, sino que se empieza a utilizar en un escenario diferente, en un escenario, por ejemplo, de divulgación o de formación? Y justo esto es lo que me ha tenido o me tiene, digamos, ocupada últimamente, ¿no? Es pensar que estos diseños basados en modelación escolar, que están pensados para generar situaciones de aprendizaje que provocan en el estudiante de nivel básico, de nivel medio superior, conocimiento matemático, de tal manera que pueda construir redes de modelos, que pueda construir su conocimiento matemático en lo general. Ahora los llevo al escenario de la formación del docente de matemáticas. Primero, lo que puedo decir así muy rápidamente es, bueno, entonces deberían de funcionar igual, ¿no? Deberían de provocar la construcción de conocimiento matemático en esos profesores, o deberían de permitir la resignificación del uso del conocimiento matemático en esos profesores. ¿Ok? Y en un escenario de divulgación de saberes matemáticos, también provoca resignificación del uso del conocimiento matemático. ¿O qué es lo que está provocando? Entonces, en ese sentido, creo que estos diseños basados en modelación escolar tienen como doble intencionalidad o doble función. Por un lado, permiten la problematización de un saber específico con los profesores de matemáticas, que le permiten resignificar, apropiarse de un saber matemático concreto, pero por el otro, también le permiten reflexionar sobre la misma estructura del diseño, sobre la misma forma de generar situaciones de aprendizaje para la matemática escolar. Y de esa manera, reflexionar sobre su práctica docente. Y en el escenario de divulgación, entonces, ¿cómo está funcionando esta categoría, estos diseños? Yo estoy pensando en el diseño, concretamente en el diseño de modelación escolar. ¿Cómo está funcionando o para qué? ¿Qué provoca? ¿Qué consecuencias tiene el incluir un diseño basado en esta idea de modelación en un escenario de divulgación de saberes matemáticos? Eso es lo que actualmente me estoy preguntando, y entonces lo que a continuación les voy a compartir
Son básicamente como las ideas que lo que he hecho al respecto, lo que he encontrado y el proceso del cómo estoy incluyendo esta categoría, esta categoría de modelación escolar en la formación a través de los diseños específicamente, y también cómo esta categoría está funcionando o me está sirviendo como una herramienta para divulgar saberes matemáticos en un escenario de divulgación que es totalmente diferente al escenario escolar. Entonces, eso es lo que les voy a compartir. Los diseños que se han explorado en estos escenarios son diseños que estuvieron enmarcados en investigaciones específicas. Por ejemplo, en la investigación de Karen en el 2017 trató sobre trabajar, crear una situación de modelación, analizando el llenado de los recipientes para significar las funciones polinomiales. La investigación de Figueroa en el 2017 trabajó con, Karen lo hizo para jóvenes de bachillerato básicamente. Y Alberto Figueroa hizo un estudio, diseñó una situación basada en la modelación para jóvenes de bachillerato que le permitieran modelar el movimiento rectilíneo uniforme y entonces hablar de funciones atroces, por ejemplo, ¿no? Igual, Mayra Tocto es una estudiante, también fue una estudiante de posgrado, y ella habló sobre la construcción, también hablando de la modelación del movimiento, pero para significar la integral definida. Entonces, en particular, son diseños que están repensados, nuevamente les hago hincapié en eso, para que el estudiante de cierto nivel educativo resignifique cierto saber matemático. No están pensados o no estaban pensados para el profesor de matemáticas. Pero hoy estoy en ese escenario. Entonces, estoy viendo o estoy estudiando, tratando de sistematizar qué es lo que sucede cuando se incluye esta categoría de modelación a través de los diseños de aprendizaje específicamente en dos escenarios. El escenario de la formación del docente de matemáticas y el escenario de la divulgación de las matemáticas, de los saberes matemáticos. Y aquí hago hincapié en que la divulgación, obviamente, está vista, pues, desde todo lo que ya les conté. Desde la matemática educativa, desde una postura socioepistemológica, en específico con una idea de desarrollo de usos del conocimiento. Entonces, todo eso tiene por supuesto, tiene una mirada específica, ¿no? Una particularidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces voy a compartirles cómo le he hecho, qué he hecho con mis estudiantes y por qué lo he hecho así, ¿no? Entonces, una categoría de modelación, creo que esta categoría de modelación favorece estos escenarios. Pero el punto es reconocer cómo los favorece. Entonces, además es importante también reconocer por qué es importante esta idea de incluir una categoría. Primero, porque es importante incluir estos resultados de investigación de la matemática educativa en la matemática escolar, y sí lo hemos hecho en términos de tener diseños concretos para enseñar integral definida, para enseñar función a trozos, para enseñar función lineal. Si quisiéramos verlo así, digamos, hay material para ello. Pero en la formación del docente, si es el docente el que realmente va y usa eso, ¿cómo el docente lo usaría? ¿Lo usaría en verdad? ¿O no? Son situaciones que están muy alejadas de su realidad. Entonces, como que por ese tipo de preguntas nos empezamos a preocupar o a ocupar de pensar en cómo incluir esta categoría de modelación en estos escenarios de formación. Porque presumimos que este tipo de elementos van a generar herramientas o van a generar reflexiones que permitan una mejora en la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas si logramos que el profesor reconozca, se apropie en general de los elementos que se pueden producir con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que identificar
qué elementos hacen, qué elementos dice la literatura o las investigaciones en lo general que estudian los procesos de desarrollo profesional docente, qué elementos reconocen que promueven en el docente de matemáticas una reflexión sobre su práctica, o qué necesitaría el docente de matemáticas para poder reflexionar sobre su práctica, y de esa manera el punto que nos interesa pues es mejorar, ¿no?, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, bueno, parte de lo que hemos hecho, de lo que yo he hecho, es leer a mis colegas que hacen estudios específicamente sobre el desarrollo profesional docente y reconocer cuáles son esos elementos que se dice que pueden provocar un cambio o una mejora en la práctica del docente de matemáticas específicamente. También es importante reconocer, y que por eso es que estudiamos el escenario de la divulgación, que la escuela no es la única fuente de conocimiento donde, pues, por ejemplo, un profesor de matemáticas puede reconocer qué elementos debe de pensar cuando está diseñando, cuando quiere provocar el conocimiento en sus estudiantes, ¿no?, el conocimiento matemático en sus estudiantes. Entonces, existen otras fuentes. Y entre esas otras fuentes está el cotidiano también, el cotidiano de la gente. Y cómo ver o en qué escenario poder ver ese cotidiano de la gente, el escenario de la divulgación nos permitiría también acercarnos hacia los usos que tiene la gente de la matemática ante situaciones concretas. Entonces, eso también es importante reconocerlo. Hay otros muchos escenarios, los escenarios disciplinares en la ingeniería, por supuesto que también es importante. Otros han explorado los usos del conocimiento matemático en escenarios como los escenarios que tienen los oficios, pues sí, ahí también hay usos del conocimiento matemático. Pero en este escenario de la divulgación, considero que también es un escenario que permitiría conocer cuáles son los usos del conocimiento matemático de la gente en concreto. Entonces, por eso es que es importante hablar de estos dos escenarios: el escenario de la formación del profesor de matemáticas y el escenario de divulgación. De los estudios que se han realizado en torno a los elementos claves, por decirlo de alguna forma, que favorecen el desarrollo profesional del docente de matemáticas, o de lo que tenemos que intentar provocar o intentar movilizar en el profe de matemáticas que se está formando o que está ya en servicio, está esta idea de fomentar en el profesor la movilización de conocimiento, y de conocimientos no solo matemáticos, sino también de empleos tecnológicos, no solo didácticos, sino también conocimientos del currículum, conocimientos de métodos de enseñanza, tal vez conocimientos teóricos. Entonces, movilizar en el profesor conocimientos sobre distintos elementos que pueden ayudarle a reflexionar sobre su práctica docente. Por supuesto, están los trabajos, estos son más de corte socioepistemológico, los de Daniela, por ejemplo, en donde hablan acerca de la problematización del saber matemático, y que el profesor tiene que tener este tipo de escenarios para que pueda adueñarse de su práctica docente y, por supuesto, entonces pueda pues desarrollar una mejor práctica docente, ¿no? Problematizar y provocar la problematización del saber matemático con sus estudiantes. Entender qué es eso, cómo es, para qué. Adueñarse del saber matemático en situaciones concretas le permitirían al profesor ser más libre de movilizar una situación en la matemática de la escuela. Y otro punto clave que creo que eso también es importante es la reflexión del docente, porque se reconoce la reflexión del docente como un factor clave para transformar sus prácticas. Y hay esta frase que coincido, que es importante, es que si un docente no puede o no se sensibiliza o no reconoce una problemática con su práctica y no reflexiona sobre ella, no va a sentir la necesidad de actuar de forma diferente.
Si él no puede reconocer que lo que está haciendo, como lo esté haciendo, puede mejorarse y que hay otras alternativas para mejorarse, pues no va a hacer nada por mejorar, no va a innovar, no va a cambiar, no va a buscar nuevas cosas. Entonces, bueno, también ese escenario, la idea de la reflexión sobre la práctica docente, qué puedo usar, cómo puedo provocar el uso del, bueno, en mi caso, el uso del conocimiento matemático, a través de qué he hecho mano, tecnologías, de métodos de enseñanza, de situaciones concretas para desarrollar cierto saber matemático, ese tipo de elementos. Otro punto importante que se mencionan en las investigaciones al respecto del desarrollo profesional docente es que el trabajo entre pares de profesores, por ejemplo, en donde se reflexione sobre las experiencias, va a generar una identidad profesional. Y en ese sentido, se puede discutir o se puede reflexionar en torno a las planeaciones, en torno a la gestión de una clase, en torno en lo general, a la práctica docente. Yo diría que este tipo de escenarios, por ejemplo, en donde estamos compartiendo los escenarios con docentes de matemáticas, también son un escenario que si un profesor viene aquí, comparte sus experiencias de clase y dialogamos con él, intercambiamos experiencias, eso le va a generar también una identidad profesional, de incluirse en una comunidad como la nuestra, ¿no? De matemáticos educativos. Entonces, pues reconocemos pues que el profesor es un factor clave en todo cambio educativo. Por lo tanto, importa, sin duda alguna, la formación del docente de matemáticas. Y yo estoy en un escenario, mi trabajo es un escenario, se desarrolla en un escenario en donde estamos totalmente vinculados con el desarrollo con la formación de profesores de matemáticas, en tanto que la Facultad de Matemáticas tiene 2 licenciaturas y en una licenciatura en matemática educativa que está ofrecida para profesores, que se oferta para profesores en servicio, y otra licenciatura en matemáticas que tiene un área terminal en matemática educativa. Pero que esta licenciatura en matemáticas dice explícitamente en su perfil de egreso que cualquiera que egresa de la Facultad de Matemáticas puede ser profesor de matemáticas y tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que se dice, pues, digamos, en el plan. También desarrollo clase en la maestría de innovación de la práctica docente de matemáticas con profesores en servicio o con jóvenes que están por incorporarse a un servicio profesional docente. Pues sin duda alguna, pues yo tengo que pensar en cómo incluir lo que he hecho, lo que hago teóricamente, por decirlo de alguna forma, en la formación del profesor. Y por ejemplo, eso nos ha llevado a mi colega Marcela Ferrari, a Magda Rivera, a Nancy Marquina, a Efraín Marmolejo Valle, a formar un cuerpo académico que justo estudia el desarrollo profesional del docente de matemáticas y desde la construcción del conocimiento matemático, la innovación educativa y incluso el dominio efectivo. Entonces, bueno, en ese escenario es en el que estoy ahora, y lo que yo he hecho es que he estado trabajando con profesores en escenarios como este, por ejemplo, también, que es un escenario de formación, diría yo, a través de talleres. He estado trabajando con mis estudiantes en las clases, por ejemplo, de metodologías, en la clase de desarrollo del pensamiento matemático, momentos en donde incluyo este tipo de diseños basados en la modelación desde mi postura, y que sin duda alguna estos diseños, al vivenciarlos, provocan en mis estudiantes, con los colegas que participan en estos talleres, por ejemplo, resignificación del uso del conocimiento matemático. Entonces, les permite reconocer a la matemática en esta situación y problematizar la matemática y poder resignificar la matemática, pero además les permite tener una estructura o reflexionar, porque también son elementos que se trabajan con ellos, reflexionar sobre cómo está diseñada la situación. Si eso se logra hacer, si se pueden vivenciar
no nada más vivenciar la situación, que por solo vivenciarla, digamos, se va a generar una resignificación de uso del conocimiento matemático. Pero si se reflexiona sobre el diseño de la situación de aprendizaje, entonces se van a formar grupos de trabajo en donde estemos pensando en cómo rediseñar la situación, en cuál es la estructura y digamos, la estructura didáctica, el material específico, pensar en las tecnologías, pensar en diseñar tal vez la situación concreta o en crear nuevas situaciones basadas en esa estructura de la situación de aprendizaje que vivenciar. Y estos momentos se pueden generar o son parte de un proceso de formación en una etapa inicial de profesor de matemáticas o de formación digamos, como en el desarrollo profesional de docente de matemáticas cuando están en servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos momentos en donde se reflexiona sobre el diseño, se reflexiona sobre la estructura, sobre los momentos específicos del diseño, se reflexiona sobre el saber matemático que está puesto en juego, se reflexiona sobre qué medio tecnológico se está incluyendo y por qué ese medio tecnológico, qué favorece ese medio tecnológico, por qué es ese y no otro, si es necesario o si se puede trabajar con material tangible o con un experimento concreto o si se puede trabajar simplemente a papel y lápiz, qué favorece la inclusión de una tecnología ante la situación concreta que se está trabajando. La gestión misma de la clase, el poder vislumbrar qué va a suceder cuando yo ponga en juego esa situación. Entonces, el poder vislumbrar eso ya genera una reflexión sobre el diseño, sobre una futura gestión de la actividad. Si los estudiantes llegan a una etapa de exploración, entonces vamos a ganar mucho más. Porque en una etapa de exploración, cuando ellos diseñan, como hasta donde se logre diseñar con ellos, se previene, se piensa en la gestión de la clase, se tienen expectativas de lo que pueda suceder, pero se vive el momento de exploración del diseño en clases de matemáticas, nivel básico, nivel medio superior o incluso nivel superior, y posteriormente se analizan los resultados, entonces estamos dando más pasos que favorecen la formación del profesor de matemáticas, porque entonces va a reflexionar sobre lo que fue su práctica docente. Y se acuerdan que son elementos que son importantes, que dice la literatura, y coincido con ello, que son importantes para poder generar o para poder provocar un desarrollo en el profesor de matemáticas, un desarrollo profesional en el profesor de matemáticas. Entonces, si se pueden explorar esas situaciones que se crearon, esos rediseños que se crearon en momentos específicos, entonces se va a poder hacer una reflexión sobre su práctica y entonces se va a poder mejorar el instrumento, pensando en el diseño como un instrumento, va a poder mejorar, se podrá decir si fue funcional o no, la inclusión de las tecnologías, la inclusión de los materiales específicos y los tiempos en los que se pueda desarrollar una clase, pues los lleva a reflexionar muchos más elementos que solo quedarse en la parte de diseño, ¿no? Y estos diseños o estas vivencias, estos momentos de vivencias van a provocar en ellos elementos que les van a permitir, o presumimos en principio, innovar o mejorar o adueñarse de su práctica docente, del saber matemático que están poniendo en juego. Entonces, bueno, esas son cosas que hemos identificado a lo largo de ello. Si además de hacer eso, generamos momentos en los cuales estos estudiantes en formación comuniquen sus producciones, ya sea en coloquios internos en la escuela, ya sea en congresos como la Escuela de Invierno Matemática Educativa, la Sociedad Matemática Mexicana o cualquier otro evento en donde tengan que comunicar qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, qué resultó. Entonces,
vamos a poder darles la oportunidad de generar esta identidad profesional. Le vamos a poder dar el escenario que les permita incluirse en una comunidad científica como lo es la matemática educativa. ¿Cómo se puede hacer este tipo de cosas? Bueno, desde cuestiones como, bueno, ¿cómo puedes comunicar esto? Puedes hacer un cartel y platicarle a todo el mundo qué es lo que hiciste, qué resultó y demás. Puedes hacer una ponencia, puedes participar en talleres con el profesor específico. Ese tipo de elementos permite la formación. Bueno, entonces esos son como los momentos que he estado viendo que mueve o que se puede mover desde esta situación de aprendizaje basada en modelación. Y que lo hemos hecho y que hemos visto cómo funciona, ¿no? O que he visto cómo funciona. En todo eso, pues se viven momentos de repensar en los recursos tecnológicos, se viven con los muchachos que generan o que rediseñan o diseñan una situación de aprendizaje, pensar, reflexionar en los ambientes de aprendizaje, por ejemplo, con el cambio con la pandemia, se tuvo que repensar cuál es el escenario del aprendizaje. ¿Qué hace un escenario de aprendizaje? Estábamos acostumbrados a que nuestro escenario de alguna forma era nuestra aula de clase, el trabajar con sensores de movimiento, de temperatura, en físico y desarrollar nuestras actividades de modelación, por ejemplo. Viene la pandemia, el equipo se queda en la escuela, por decirlo de alguna forma, y hoy solamente tienes tu computador, tienes los softwares libres, demás, y entonces repiensa en los recursos tecnológicos y en cómo generar nuevamente ese escenario de aprendizaje. Entonces, se empiezan a utilizar los softwares libres, otros programas que se puedan usar como el Tracker y demás, y se empiezan a rediseñar esos diseños que ya estaban bien pensados como para lo presencial, ahora en el escenario virtual, y se provocan pues nuevas adaptaciones, se provoca nuevo material, nuevo recurso en lo general, ¿no? ¿Qué se provoca en quien recibe eso que los profesores repensaron para la clase? Sí se provoca movilización del conocimiento como queríamos, aún en los profesores que están en la clase, digamos, en los profesores que están en formación. Pues nosotros hicimos con mis estudiantes de posgrado una intervención en una de las clases del posgrado específicamente y trabajamos estos diseños, readaptamos todos los diseños que estaban pensados para la presencialidad a un escenario virtual y nos preguntamos en realidad si los estudiantes del posgrado podían reconocer los saberes matemáticos que estaban puestos en juego en cada una de las actividades que se plantearon, en cada una de las situaciones de aprendizaje que se plantearon. Y en realidad podemos ver que los estudiantes, los profesores de la maestría en innovación de la práctica docente, pudieron generar y pudieron identificar esos saberes matemáticos que están puestos en juego en las actividades y pudieron reflexionar en términos del funcionamiento o del rol que jugó la tecnología, la forma en cómo se trabajó la clase. Entonces, de alguna manera, podemos ver ese ciclo que les mostré anteriormente, reflejado en lo que se puede identificar, en lo que los que viven nuevamente esta situación, que sí lo pueden reconocer de alguna manera. Entonces, bueno, eso. En el escenario de la divulgación, pues seguimos pensando en términos como si yo diseñé una actividad o un diseño de situación de aprendizaje para la matemática escolar, ¿será la misma o será lo mismo? ¿Funcionará igual? ¿No le tendría que hacer ningún cambio? ¿Qué cambia en mi divulgador el generar una situación o el adaptar una situación de aprendizaje a una situación de divulgación? Porque los escenarios no son los mismos, porque los tiempos no son los mismos, porque el público no es el mismo. Entonces, repensar eso también forma al divulgador.
En este caso, el divulgador, en los proyectos en los que he participado, por ejemplo, en el 2009 se participó en un proyecto de CONACYT que hablaba sobre, se desarrolló el proyecto sobre la apropiación social del conocimiento de las humanidades y se diseñó el proyecto en términos de, los llamamos matemáticas itinerantes, y que en esta idea de matemáticas itinerantes se forma un escenario justo para la reflexión de la matemática por el divulgador y para fomentar los saberes matemáticos en los participantes del escenario de divulgación. Eso es básicamente lo que nosotros hicimos. Entonces, en el divulgador se vienen nuevamente procesos por los cuales tiene que volver a significar sus conocimientos, tiene que volver a significar sus conocimientos tanto matemáticos como de otras ciencias, como sus métodos de cómo diseñar una actividad, una situación de aprendizaje para la matemática escolar. Ahora, cómo adaptar esos métodos para diseñar una situación de divulgación en un escenario diferente. Entonces, sucede esto. Todos esos elementos que se viven nuevamente, se vuelven lo voy a decir en términos, se vuelven a reajustar, forman a ese joven que cambia su rol de ser estudiante de la licenciatura en matemáticas o de la maestría en innovación de la práctica docente, que se está formando para ser profesor. Ahora lo mete en un escenario en donde no es el profesor él es un divulgador y que quiere provocar en ese escenario de divulgación una reflexión, a lo mejor conforme él entienda qué es divulgación o como nosotros le digamos que es divulgación, que quiere provocar en los participantes un consenso en términos de ideas matemáticas, en términos de usos del conocimiento matemáticos, que quiere provocar momentos de argumentación sobre una situación concreta. Por ejemplo, este caso era sobre la contaminación lumínica y sobre hacia dónde se tendría que proyectar la luz para no contaminar el cielo, por ejemplo, con la luz de las lámparas exteriores. Entonces, ¿qué provocó eso? En el divulgador, en el que diseñó la situación, la gestión, el que pensó en cómo provocar esa reflexión a los niños, padres que acompañaban a los niños, provocó un momento de formación, de repensar el saber matemático y el saber que está puesto aquí con respecto a la contaminación lumínica. Entonces, este es un proceso que vive un divulgador, al menos con los que yo he estado trabajando, ¿no? Entonces, este escenario de divulgación fomenta, sin duda alguna, la reflexión sobre saberes matemáticos y sobre saberes de otras áreas, porque se tiene que repensar en el público, que ya no es un público parejo, por decirlo de alguna forma, ya no es pensar solo en los niños del preescolar, ni de la primaria, o a lo mejor, si la queremos diseñar la actividad para niños muy, muy pequeñitos, un joven de la licenciatura en matemática no está pensando en que va a trabajar con niños de preescolar. Y aún así, puede ser que nos inviten o que vayan a ese escenario de divulgación niños de preescolar. Y entonces, ¿qué les dices? No, tú no, porque eres un niño de preescolar y no me vas a entender lo que yo estoy trabajando. No, es repensar cómo a ese niño, al padre que lo acompaña, al joven de 18 años, que no está en la clase de matemáticas, se puede construir un momento de reflexión y de intercambio de usos del conocimiento matemático, por ejemplo. Entonces, eso, todo, como ya se los mostré, lleva un proceso que permite resignificar a los divulgadores su propio saber matemático, su propio saber científico en lo general, para poder generar ese escenario de intercambio cultural, intercambio de argumentos, intercambio de usos del conocimiento matemático que se vive en el escenario de la divulgación.
Bueno, entonces, eso es lo que he estado reflexionando hacia ahora, eso es lo que me ha preocupado, me ha mantenido ocupada últimamente y por supuesto que estos talleres de divulgación, que se hacen talleres de divulgación, se pueden vivenciar, se pueden ver usos del conocimiento matemático. Y aunque estos usos están tildados por el tipo de situación que se propone, como les decía, no es la idea de comunicar simplemente así se debería de hacer, así se debería resolver o así se debería de pensar, sino de conocer cómo ante una situación que bien podría ser pensada desde la matemática escolar de cierta forma, cómo es pensada desde el escenario de la divulgación con un grupo que es muy variado. Y si estoy pensando en los usos de la gráfica, cuando estoy diseñando la actividad, cuando yo la lleve al escenario de la divulgación, tengo que ser flexible, tengo que ser sensible de poder reconocer por qué usan este tipo de gráficas, aun cuando puedan ser jóvenes de 18 años, niños de preescolar, niños de secundario, padres de familia. ¿Qué significados tienen esas gráficas? De tal manera que para ellos es suficiente hacer eso para comunicar el movimiento, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, pues este tipo de preguntas, este tipo de preocupaciones, sobre todo acerca de la divulgación, lo estamos reflexionando en el grupo de divulgación desde la matemática educativa. Es un grupo que se desarrolla también en el marco de la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, con mis colegas Marcela Ferrari, Plácido Hernández, Gabriela Buendía, David Saldívar, Eduardo Briceño. Entonces, en eso estamos. Entonces, pues bueno, para ya finalizar esto, lo que yo les quise compartir hoy es lo que he hecho, las fases que identifico acerca de cómo estoy incluyendo esta idea de modelación escolar en un escenario de formación y divulgación. Entonces, estos, donde particularmente lo que pongo en juego no es la teoría, no es hablarle a los estudiantes de la teoría socioepistemológica, ni de la categoría explícita de modelación, sino el diseño concreto basado en esa categoría, sí, pero el diseño concreto, cómo ese diseño permite en el escenario de formación problematizar el saber matemático, didáctico, tecnológico. Creo que lo permite y en eso es lo que estoy analizando. Y que este diseño también provoca la reflexión sobre cómo diseñar y sobre cómo intervenir en una clase, ¿no? La clase de matemáticas futuras, ¿no? Para los que son profesores en formación inicial. y que en el momento en el que el estudiante se permita explorar esos diseños que él pueda crear, y lo acompañemos en el análisis y él pueda comunicar o quiera comunicar esa experiencia, entonces vamos a poder generarle o poder abrir una puerta hacia una comunidad científica, que en este caso pues es la matemática educativa. Mientras que cuando pienso en la inclusión de estos diseños en la divulgación, creo que ahí el punto clave va a ser adaptar los momentos de los diseños completos de modelación escolar, en donde no estemos buscando imponer un uso o imponer una forma de resolver una actividad o de pensar la situación matemáticamente, sino esos momentos que permitan o que provoquen que nos compartan sus usos del conocimiento matemático. Y entonces al divulgador sí le va a generar también un proceso de formación, porque también tiene que pensar en cómo reestructurar esos momentos, sobre qué material va a utilizar. O sea, sin duda alguna es esto, llevar
estos momentos de los diseños de modelación al ámbito de la divulgación es como dual. Forma al divulgador y al partícipe del escenario de divulgación le permite o nos permite visualizar a nosotros sus usos del conocimiento matemático ante esta situación. Entonces, pues sí, va a ser importante que empecemos a reflexionar sobre cómo diseñamos situaciones de divulgación y qué provoca en los participantes esta situación de divulgación. Eso, pues estoy pensando, estamos pensando, pero sin duda alguna creo que es importante reconocer que estos, los voy a llamar talleres de divulgación, permiten fomentar saberes matemáticos o de la ciencia en lo general, y que al divulgador le permite sensibilizarse sobre problemáticas. Hablemos, por ejemplo, de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas o de la ciencia, porque cabe mencionar que no necesariamente el que genera o hace talleres de divulgación es matemático educativo, pues a lo mejor no es, no le interesa y no estará, ¿no? Pero sí el generar, el participar en un proyecto como este, le va a permitir sensibilizarse acerca de esa problemática que sucede cuando alguien quiere enseñar, cuando quiere generar esos momentos de enseñanza de las matemáticas, por ejemplo. Bueno, ya eso sería todo lo que yo quisiera compartirles. Quiero contarles también que más que conclusiones, pues conclusiones de esta charla, y lo que les quiero decir son qué más estoy estudiando. Por ejemplo, ya Eduardo decía en la semblanza que hago colaboración con las investigaciones que realiza en específico Marcela Ferrari Escuela acerca de la covariación. Y los estudios recientes que se han tenido de las tesis de Karen Zúñiga y de Alicia Rojas, hicimos una vinculación entre la covariación y las prácticas de modelación, por ejemplo. Entonces eso también lo estamos estudiando, que Eduardo, una de mis estudiantes estuvo con Eduardo en una estancia virtual. Y bueno, pues precisamente estoy viendo qué sucede cuando incluyo esta categoría a través de los diseños en el desarrollo profesional del docente de matemáticas. Sigo interesada en generar más diseños de aprendizaje basados en esta categoría, y por supuesto estamos repensando la idea de la divulgación y cómo estoy usando esta categoría en la divulgación. Y bueno, muchas gracias por su atención. Estas son algunas referencias. Muchas gracias, Magali. Pues estamos un poco al tiempo. Sí da para una pregunta a la audiencia. Si de favor, quien quisiera hacerle una pregunta a Magali, y desde luego, los que quieran, levanten la mano, por favor. Este es el momento. Ahí está, ahí. Adelante. Hola a todos. Moisés. Adelante, hola Moisés. Pues muy interesante todo lo que nos estás platicando. Fíjate que hasta el momento yo no había escuchado, bueno, aparte de a Eduardo y a David, acerca de estos espacios de divulgación, que ellos ya por ahí teorizaron bastante también. Pero fíjate que ahora estábamos reflexionando respecto de un trabajo que tuvimos con profesores de matemáticas, un curso que dimos acerca de cómo incorporar recursos tecnológicos con intenciones específicas, pero decíamos, ¿qué tan importante es el que da el curso? ¿Qué habilidades se ponen en juego en un escenario de desarrollo profesional docente
de parte del que da el curso o qué habilidades son necesarias. Y en este sentido, también se me ocurría qué habilidades necesitan los divulgadores en este tipo de escenarios. Porque resulta que nosotros también aquí en Tamaulipas llegamos a tener, cuando aún no había este confinamiento, ¿sí? Llegamos a tener también algunos eventos de divulgación, y lo que veíamos es que la mayoría de los talleres en realidad eran exposiciones, y los niños pues están ahí porque al final les van a dar algo, en lugar de tener experiencias donde los estudiantes puedan vivir, donde ellos puedan aprender algo o se hagan conscientes de algo que ya saben. Y en este sentido decíamos, bueno, ¿y qué habilidades desarrollaron nuestros estudiantes cuando nosotros los llevamos a estos escenarios? ¿Y qué habilidades desarrollamos para poderlos poner frente a un público de divulgación? Entonces, en lugar de una pregunta, más bien creo que es si ustedes han reflexionado en ese sentido o reflexionemos, ¿no? Digo, no necesariamente ahora, pero creo que sí hay habilidades que pertenecen a la formación docente de nuestros estudiantes, pero cuando los ponemos en estos escenarios como divulgadores, hay habilidades que no necesariamente coinciden, aunque sí complementan la formación docente. Bueno, esa era mi pregunta-comentario. Muchas gracias, Moy. Fíjate que justo eso también es lo que te decía que me estoy preguntando, ¿no? Y que de las cosas que puedo visualizar es que independientemente de pensar en qué habilidades tienen, lo que sí puedo decir que cuando nos ponemos a trabajar con los muchachos en talleres de divulgación, y que no sean talleres en donde solo se dé una charla sobre qué es la modelación, y ahí va, ¿no? Sino que los hagamos vivenciar esos momentos de reflexión, de argumentación matemática, de intercambio de saberes, de todo eso que queremos hacer como divulgación, que también ahí es importante que estoy entendiendo por divulgación y para qué hago divulgación. Entonces, si los ponemos a reflexionar sobre eso, entonces les generamos a nuestros estudiantes que no son divulgadores, o sea, no es que estén estudiando para ser divulgadores, también momentos de formación, momentos de sensibilidad acerca de que es importante el escenario, de que es importante fomentar el conocimiento matemático en la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, pero del pensar en el cómo, qué recursos tecnológicos, qué gestión voy a desarrollar. O sea, todo eso que lo pensamos cuando estamos preparando una situación de aprendizaje es bueno, a lo mejor no totalmente diferente. Tiene que adaptar cuando estoy pensando en una situación de divulgación. Y justo eso es lo que estamos reflexionando en el grupo Moy. Entonces, ahí, ahora que nos volvamos a reunir, te invitaremos, porque justo estamos partiendo de la empiria para tener más luz, ¿no? Y claro, Lalo y David tienen datos teóricos ya, pero yo estoy partiendo al revés. Entonces, vendría muy bien. Por supuesto, con mucho gusto, cuando quieran, ahí. Quítenme, ahí voy. Gracias. Gracias, Moisés. Pues muchas gracias, Moisés, por tu comentario. Magali, estamos ya cerrando ya la conferencia. Desde luego, tienen en la página, bueno, en el programa, ahí está el correo electrónico de Magali. Igual pudieran comunicarse con ella, una pregunta. Y pues ya estamos a cierre y la clausura es en 10 minutos, hay que prepararnos. Yo tengo que prepararme para la clausura, entonces sería todo. Agradecerte, Magali, el que nos compartas toda esta trayectoria que has hecho. La verdad, hay mucho trabajo detrás, desde que éramos estudiantes y ahorita pues investigadores. O sea, todo esto es mucho trabajo y trayectoria en la modelación. Te agradezco, y pues seguimos reflexionando sobre esta parte de la divulgación, que pues puede ser parte de la modelación también. ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido se transforma hacia el aprendizaje? Muy bien.
Pues Muchas es todo. gracias, muchas gracias. No, a ti, Magali, a todos los que estén presentes, muchas gracias por su asistencia. Entonces, nos vamos a desconectar y pues ya en 10 minutos será la ceremonia de clausura. Dejo la palabra al servicio técnico. Adelante. Entonces nos salimos, ¿no? Ok. Bueno, cualquier comentario, por favor, al correo. Tienen mi correo, Sí. mguevara83@gmail. Ese es el personal. Ahí pueden mandar sus comentarios, aportaciones, preguntas, reflexiones. Gracias. Gracias, Muy Lalo. bien. Muchas gracias, ¿no? A Vamos ti. entonces Gracias a la todos. clausura. Muchas gracias. Vámonos a la clausura. Gracias a ustedes. Vámonos a la clausura.